Cuando estamos haciendo, hablamos de irrigación, siempre estamos haciendo referencia a las arterias, ¿cierto? Vamos a comenzar con una arteria que ya medianamente la hemos nombrado, que es la arteria subclavia, ¿sí? Recordando que esa arteria subclavia, si es del lado izquierdo, la arteria subclavia, si es del lado izquierdo, nace directamente del callado aórtico, que eso lo vimos cuando vimos lo de cara, cuello, ¿sí? Y si es del lado derecho, esa arteria subclavia nace del tronco brachiocefálico, ¿correcto? La palabra subclavia, ¿qué significa? Sub, debajo, clavia, clavícula, ¿cierto? Esta arteria entonces nace, en términos generales, del callado aórtico, ¿sí? Y se va por debajo de la clavícula. Y en ese momento entra a la axila. Y en ese momento, cuando entra a la axila, me cambia de nombre y se va a llamar arteria axilar. Arteria axilar, ¿cierto? Sigue por toda la axila, sigue por toda la axila, perdón, sigue por toda la axila y sale de la axila y entra al brazo. Y se va a llamar arteria braquial. La nómina antigua, por si de repente ven algún libro, por así decirlo, o algún dibujo por internet, la nómina antigua la llamaba arteria humeral, en relación al hueso sobre la cual va a viajar esa arteria, ¿sí? Pero la nómina lo cambió y hace referencia a la arteria braquial, ¿cierto? Braquial, brazo. Esa arteria braquial me va a dar origen ahí en el brazo a dos arterias. La arteria braquial superficial, ¿sí? Y la arteria braquial profunda. Esa arteria braquial profunda pues va bien pegada al húmero y va a dar una serie de ramas, ¿sí? Que se van a llamar ramas perforantes. Y esas ramas, ¿por qué se llaman perforantes? Porque van a perforar los músculos, especialmente pues el músculo bíceps, los músculos que están en el compartimento anterior y posterior. Esa va a ir bien pegada ya profundo al húmero. Y está la braquial superficial, que no es que sea tan superficial, ¿no? Pero por ejemplo, ustedes han visto las personas que hacen gimnasio, cómo se, digamos, cómo se brota, por así decirlo, o cómo se ve, ¿sí? Esa arteria braquial, ¿sí? Cuando esa arteria braquial llega acá, esto se llama la fosa cubital, no el codo es este, esto se llama la fosa cubital. Esa arteria braquial me da origen a tres arterias que van a recorrer la parte profunda del antebrazo, ¿sí? Vamos a tener entonces una arteria que se originó de la braquial que va a ir por toda la parte lateral del antebrazo, profunda, pero por la parte lateral del antebrazo. Y esa arteria se va a llamar radial, arteria radial, en relación con el hueso radio, ¿sí? Acuérdense que el radio va por la parte lateral. Me va a dar origen a otra arteria que va a ir por la parte medial del antebrazo, y esa arteria se va a llamar cubital o arteria ulnar. Entonces esta sería la arteria radial, esta sería la arteria cubital o ulnar, y me va a dar otra que va a ir por toda la parte profunda del antebrazo, que se va a llamar la arteria interósea. ¿Por qué recibe ese nombre de arteria interósea? Porque resulta que entre el radio y la ulna, en medio, en ese espacio que queda entre el radio y la ulna, hay una membrana que se va a llamar precisamente membrana interósea. Entonces, en relación a esa membrana interósea es que se le da el nombre a esta arteria. ¿Listo? Ahora, las tres arterias llegan acá, al carpo, a lo que nosotros conocemos como la muñeca. Llegan acá las tres arterias y se unen. Y me van a formar dos arcos arteriales. Un arco arterial superficial y un arco arterial profundo.
Esto es solamente a manera de dato curioso, como para que no lo olviden, que hay dos arcos arteriales. Pongan atención, el arco arterial superficial, ¿quién lo forma? Lo va a formar principalmente la arteria radial y termina de formarlo un poquito la arteria ulnar. Y el arco arterial profundo, lo contrario, lo va a formar principalmente la arteria ulnar y termina de formarlo la arteria radial. Esos dos arcos, ¿sí?, que están interconectados entre ellos mismos a través de ramas colaterales. Entonces, ese sería el arco arterial. Manejemos un solo arco arterial, pero no se les olvide que hay dos arcos arteriales, el superficial y el profundo. De ese arco arterial van a salir unas arterias, ¿sí?, que van a ir acá por estos huesos. ¿Cómo se llaman estos huesos? Los metacarpianos. Entonces, esa arteria va a ir por los huesos metacarpianos. Entonces, esas arterias se van a llamar arterias metacarpianas. Cuando esas arterias metacarpianas llegan acá a la base de la falange, esas arterias metacarpianas se abren y se dividen en dos. Y una arteria de esas se va a ir por el borde lateral del dedo y otra arteria se va a ir por el borde medial del dedo. Así en cada dedo. Entonces aquí tendremos al lado y lado del dedo dos arterias, acá también, acá también, acá también y acá también. ¿Están bordeando los qué? Los dedos. Entonces, esas arterias se van a llamar las arterias digitales. Arterias digitales. Para nosotros es importante tener en cuenta, nosotros los médicos, es importante tener en cuenta, no olvidar que las arterias digitales van es por los lados de cada dedo, no por encima, ni por debajo, sino por los lados. ¿Por qué? Porque si de repente nosotros tenemos que hacer una onicotomía, es decir, sacar una uña, tenemos que hacer una sutura en un dedo, o cualquier procedimiento en el dedo, cuando vayamos a aplicar el anestésico, ¿por dónde creen que tengo que aplicar el anestésico? Por ejemplo, un machucón, llegó una persona con un machucón y no sé qué, le voy a quitar la uña de este dedo. ¿Por dónde le tengo que aplicar el anestésico al paciente? Por los lados. ¿No es que por ahí va la arteria? Si yo le aplico el anestésico por acá, si yo le aplico el anestésico por acá o por acá, sí voy a anestesiar, porque pues obviamente esas arterias digitales dan ramitas pequeñas, capilares, y pues anestesio, pero un poquito, y anestesio no profundo. Entonces, cuando yo le meta la sonda canalada al paciente para levantarle la uña, seguramente terminaré en el primer piso con un ojo morado, porque que le estoy anestesiando nada más en la parte superficial, porque lo anestesié o acá o acá. Entonces, para yo hacer un procedimiento en los dedos, llámese como se llame el procedimiento, ¿sí? Por ejemplo, una onicotomía o una sutura, me toca instilar el anestésico por los lados. Y ahí sí anestesio bastante tiempo y puedo trabajar tranquilamente. ¿Listos? Muy bien. Preguntas sobre arterias. Sobra decir que estas ramas dan muchas otras ramas, pero estamos viendo las más importantes para cuando ustedes de pronto se enfrenten allá a hacer una arteriografía. Sí, que tengan que tomarle a un paciente una arteriografía del brazo, porque, a ver, el paciente sufrió un accidente y no se sabe la integralidad de la vascularización de la extremidad superior, o ahorita más adelante vamos a ver la parte inferior. Muy bien, preguntas sobre arterias. ¿Entendieron? Dime. ¿Por qué el dedo pulgar tiene pulsos y los otros no? Todos tienen pulsos, lo que pasa es que, porque este es directamente de la arteria radial. Aquí en esto, hagan esta hiperextensión del primer dedo, hagan esa hiperextensión del primer dedo y van a, exacto,
el huequito ese que se llama la tabaquera anatómica, acá. ¿Sí? Ahí en el fondo de la tabaquera anatómica va la arteria radial. ¿Sí? Va la arteria radial. Por eso es que uno nunca debe tomar el pulso con el dedo pulgar, porque como aquí va la arteria radial y esa arteria radial viene así, entonces va a tener su propio pulso. Entonces me voy a confundir si lo que estoy sintiendo es el pulso de la arteria radial o si lo que estoy sintiendo es el pulso del paciente, por así decirlo. Entonces, eso. ¿Listo? Muy bien. ¿Preguntas? ¿No question? Bueno. Pasemos ahora al drenaje venoso. Perdón un momento, hago el dibujito. De la extremidad superior como de la extremidad inferior hay que tener en cuenta una cosa. O mejor dicho, el drenaje venoso de nuestro cuerpo, todo el drenaje venoso en nuestro cuerpo, se caracteriza porque tiene un drenaje venoso superficial y tiene un drenaje venoso profundo. ¿Se acuerdan acá de la vena facial superficial? Y estaba la vena facial profunda. En el cuello también está así, que no vimos cuello, pero está la yugular interna y está la yugular externa llegando, ¿cierto? En tórax pues estaban las venas intercostales, que son superficiales, y hay otras ramas profundas, ¿cierto? Y así sucesivamente. Acá también es lo mismo. Vamos a tener en la extremidad superior y en la extremidad inferior, vamos a tener un drenaje venoso superficial y vamos a tener un drenaje venoso profundo. Ok, comencemos. A ver, yo no sé si yo les hice esta pregunta a ustedes en la clase pasada, de que me dieran la definición que era una arteria y que era una vena. Ok. Entonces, a la luz de la definición que tenemos de una vena, ¿su merced me recuerda que es una vena? O se acerca al corazón. Se acerca al corazón o llega al corazón, correcto. ¿Cierto? Entonces, a la luz de esa definición, ¿cómo empiezo a estudiar yo cualquier drenaje venoso? Que ya lo vimos cuando vimos cara y creo que lo recordamos. ¿Sí? A la luz de esa definición, que una vena es un vaso sanguíneo que se acerca al corazón o que llega al corazón, ¿por dónde empiezo yo a estudiar la vena? Por los dedos. ¿Por dónde? Por los ¿Por dedos. dónde? Por los dedos. Por la parte distal. Por la parte distal. Siempre las venas, y se los dije cuando vimos también cabeza, que me acuerdo que la vena temporal, siempre las venas las tienen que empezar ustedes a hacer la lectura, la visualización, lo que ustedes quieran, por la parte distal. Y es allá en los sitios de práctica donde les dan 3 vueltas a ustedes. Y los regañan y los sacan de la práctica, y mejor dicho, porque llegan y me muestran una imagen de un vaso sanguíneo en la parte venosa y les dicen léame en esta placa y ustedes empiezan de proximal hacia distal, ¿sí? Y es lo contrario. Entonces, no se les olvide nunca eso, ¿sí? Bueno, entonces comenzamos. Entonces, si vamos de la parte distal a la parte proximal, ¿cómo se llamarán estas venas? Ya las vimos. ¿Cómo? Correcto. Estas venas digitales, Chan y Chan, se unieron y me formaron una vena que se llama ¿cómo? ¿La vena qué? Metacarpiana. Esas venas metacarpianas a este nivel se unen y me forman acá un arco venoso. Un arco venoso que como está en el dorso de la mano, ¿cómo se va a llamar ese arco venoso? Arco venoso dorsal. ¿Correcto? De ese arco venoso dorsal, pongan atención. Entonces, la vena dorsal del primer dedo, se une con el arco venoso dorsal. Y de ahí sale una vena que va por toda la parte lateral, del antebrazo y del brazo. Perdón, este es 4 también. Del antebrazo y del brazo.
y esa vena es superficial. Recuerden que estamos en drenaje venoso superficial y esa vena es superficial. Esa vena se llama vena cefálica. Vena cefálica, va así. Que también es una de las que las personas que hacen pesas se les brota bastante, quizás es la más superficial que se ve. Y llega hasta acá, a la fosa supraclavicular. Ahorita les digo qué pasa allá, en la fosa supraclavicular con esa vena cefálica. Listo. Ahora, vena dorsal del quinto dedo. Se une con el arco venoso dorsal. Y de ahí va a salir una vena que va por toda la parte medial del antebrazo y del brazo. ¿Cómo se llama esa vena? Basílica. Basílica. ¿Qué les llama la atención en el dibujo con la vena basílica? ¿Qué les llama la atención? ¿Cómo? La basílica tiene una parte profunda. Es una vena superficial. Por este lado viene superficial. Cuando entra el brazo esa vena basílica, un trecho lo hace superficial. ¿Sí? A nivel de, dividamos el brazo, aquí está el brazo de la persona, aquí está el antebrazo, lo vamos a dividir en tres. Llega la vena basílica, viene esa vena basílica por toda la parte medial, y cuando llega esa vena basílica al tercio inferior del brazo, se hace profunda. Deja de ser superficial y se hace profunda. Por eso la hice con línea punteada, para recordarnos de que esa vena en el tercio inferior, ¿sí? En el tercio inferior del brazo, en el tercio inferior medial del brazo, la vena basílica deja de ser superficial y se hace profunda. Y sigue subiendo profunda, por la parte medial profunda del brazo. Y ahorita les digo qué pasa con esa vena basílica. Pregunta sobre drenaje venoso superficial. Pregunta sobre drenaje venoso superficial. ¿Lo entendieron? Veamos ahora el drenaje venoso profundo. Dorsal sale una hacia arriba y se va por toda la parte central superficial, ¿no? Del antebrazo, por toda la parte central superficial del antebrazo, ¿cierto? Esa vena se va a llamar la vena mediana. Mediana, porque va por todo el medio. Ahora, esa vena mediana llega hasta la fosa cubital y allá en la fosa cubital se acaba esa vena mediana dando origen a dos ramas. ¿Sí? Pongan atención. Llegó acá la vena mediana y se me abre así en dos. Una rama va a terminar en la basílica y esa rama se va a llamar mediana basílica. Y la otra rama va a terminar ¿en dónde? ¿En dónde? En la cefálica. Y se va a llamar mediana cefálica. Ahí en esas dos ramas, en la mediana basílica o en la mediana cefálica, es donde nos pinchan, nos hacen las venopunciones para sacarnos sangre. Ahí. Ya sea en la mediana cefálica o en la mediana basílica. ¿Sí? Dependiendo cuál de las dos tenga el paciente como más superficial. ¿Cierto? Bueno. Bueno, muy bien. Pasemos ahora al drenaje venoso profundo. Pasemos ahora al drenaje venoso profundo. Put attention. Igual que vimos en la cara, si yo me sé las arterias, ya me sé las venas. En este caso, ya me sé las venas profundas.
si me sé las arterias, ya me sé las venas profundas. Miremos a ver. ¿Cómo se llaman estas ramas? Muy bien, digitales. Esas digitales se unen y me forman las. Ahora, esas metacarpianas se unen pero acá. O sea, me hacen un solo arco. No es que sean dos arcos venosos, no. Sino que es un arco venoso. A ver, ¿cómo lo? Imaginémonos que este es el arco venoso. Este es el dorso de la mano y este es la palma. ¿Sí? Sería algo como eso. ¿Cierto? Entonces esas metacarpianas se unieron aquí abajo y me formaron este arco venoso, ¿cierto? Va a haber una parte del arco venoso ¿hacia dónde? Hacia él. Entonces este será el arco venoso dorsal y mire que es el mismo arco venoso pero está mirando ¿hacia dónde? Hacia la palma. Entonces este será el arco venoso palmar. ¿Sí quedó claro? Para que no quede con la idea de que son dos arcos venosos, uno palmar y otro dorsal. No, es uno solo, pero es grande, es ancho si lo queremos ver. Entonces va a haber una parte del arco venoso que está mirando hacia el dorso, entonces este será el arco venoso dorsal. Y de ese mismo arco habrá uno que está mirando ¿hacia dónde? Hacia la palma, entonces será el arco venoso palmar. ¿Listo? ¿Quedó claro eso? Entonces, a la luz de eso, este arco venoso será el arco venoso palmar. De ese arco venoso palmar salen tres venas. Salen tres venas, ¿sí? Una vena que va a ir profunda por la parte lateral del antebrazo. ¿Cómo se llamará esa vena? ¿La vena qué? Radial. Otra vena que va a ir por la parte profunda medial del antebrazo. ¿Cómo se va a llamar? Cubital. Cubital o ulnar. Y otra que va a ir por toda la mitad encima de la membrana interósea. ¿Cómo se llamará? Los mismos nombres de acá. Hasta aquí vamos con los mismos nombres. ¿Sí? Aquí en la fosa cubital se unen esas tres venas, la radial, la ulnar y la interósea, y me forman una vena que se va a llamar la vena ¿qué? La vena braquial. Y también ahí tendremos una vena braquial profunda, igual que acá. Pero esa vena braquial profunda se originó, era de esos capilares que estaban saliendo del húmero y que estaban saliendo de los músculos, ¿sí? Y me formaron esas venas perforantes, igual que acá. Sigue subiendo esa vena braquial. Miren lo que sucede. ¿Esta vena cuál será? La vacío. Entonces, ojo, la vena braquial, más o menos a esta altura, la vena braquial se une con la vena basílica y me forman la vena axilar. Por eso la vena braquial, por eso la vena basílica se hizo profunda, para irse a pegársele a la vena braquial. ¿Sí? Y una vez que se unen las dos, la braquial con la basílica, queda una sola vena que se va a llamar la vena axilar. ¿Sí? Esa vena axilar entra a la axila, sube por la axila y sale de la axila y llega a esta región acá y se me convierte en vena, se convierte en vena ¿qué? Subclavia. Se convierte en vena subclavia. Me falta una vena, la que está ya como con una colita. Una vez que se formó la vena subclavia, a la altura, la vena axilar, antes de que la vena axilar se salga de la axila, a esta vena axilar le llega esta vena que, ¿cuál es? ¿Cuál era la otra superficial?
La cefálica. Entonces la vena cefálica termina drenando ¿en dónde? En la vena axilar. Dos cosas importantes que no se les olviden. ¿Cómo se forma la vena axilar? Por la unión de la vena braquial con la vena axilar. ¿Dónde termina la vena cefálica? En la vena axilar. Después de que la cefálica, ¿se acuerdan que yo les dije que se metía la cefálica acá por la fosa supraclavicular? Ahí se mete, derechito cae en la vena axilar. E inmediatamente que llegó la cefálica a la vena axilar, salió esa vena axilar de la axila, entonces ya no la podemos llamar axilar. Y va a quedar por debajo ¿de quién? De la clavícula. Entonces se va a llamar vena subclavia. Y ya nosotros sabemos qué pasa con esa vena subclavia. ¿Con quién se une la vena subclavia? Lo vimos en la clase Con la pasada. yugular. ¿Con quién se une la vena subclavia? Con la yugular. ¿Con quién? Yugular. Con la yugular. ¿Cuál yugular? Externa. ¿Cómo? ¿Con la yugular? ¿Con cuál? Externa. Interna. Hábleme duro que yo ya soy sordo. Con la ¿Con yugular. cuál? La yugular externa. Ahora imaginémonos que ese paciente es del planeta Tierra. Ahorita se me bajan todos trotando hasta el primer piso. No. ¿Con quién se une la yugular, la subclavia? Si no es la yugular externa. Pues la interna. Pues con la interna, no es que la externa termine en la interna, no han estudiado. Entonces acá la subclavia se une con la yugular interna y me forman el tronco Yúgulo. Clave. y ese tronco yugulo subclavio se une con quién? Con la. El tronco yugulo subclavio del lado derecho se une con el tronco yugulo subclavio del lado y me forman la. No, pues teniendo el palo ahí harto, ¿no? Los dos troncos yugulo subclavios se unen y ¿qué me forman? La vena Quaker. ¿No? ¿Qué? ¿No es la vena Quaker? Ustedes son los que saben. ¿Usted quién sabe, bro? ¿No es la vena Quaker? No. Que viene con sabores, la de arándano es rica y todo. ¿Cuál era? La vena cava superior. Lo han estudiado y ya el parcial en la semana entrante. No me diga eso. No, no hacemos parcial eso. Mejor coloquemos, ¿para qué colocar tantos ceros? Mejor coloquemos el cero de una vez. ¿Sí? Entonces mire cómo los desechos que se recogieron en esta vena digital del quinto dedo terminan en el corazón. Sí. Entonces, ¿sí se dan cuenta que si me sé las arterias ya también me sé las venas? Bueno, pero primero hay que estudiar las arterias, ¿no? Porque si no estudio las arterias, menos que voy a saber de las venas. Pregunta sobre drenaje venoso profundo. Pero aquí lo vimos por ahí en la cara, el quinto par, el séptimo par. ¿Sí lo vimos? No. Ahorita lo vamos a ver. No me diga eso. Bueno, entonces, de la médula espinal, al lado y lado van a salir unos nervios que lo vamos a llamar los nervios raquídeos o nervios espinales. Esos nervios raquídeos o espinales tienen el mismo nombre dependiendo en qué parte de la médula, de la columna vertebral estén. Entonces tendremos unos nervios raquídeos. ¿Cómo se llama el primer segmento de la columna vertebral? Cervical. Entonces tendremos unos nervios raquídeos cervicales, luego tendremos unos nervios raquídeos, luego tendremos unos nervios raquídeos, luego tendremos unos nervios raquídeos. Los nervios raquídeos a nivel cervical, después nos enredamos con el resto. A nivel cervical son 8 nervios raquídeos. Y de igual que las vértebras se van a nomenclar con la letra del segmento por donde estén pasando. Entonces, tendremos C, que significa, si estamos en nervioso, el nervio raquídeo cervical, 5, 6, 7, 8, 4, 3, 2, 1. ¿Listo? Ahora, la extremidad superior está inervada por un plejo. La palabra plejo significa como acúmulo, como reunión, ¿sí?, de varios nervios. Ese plejo se llama plejo braquial. Plejo braquial.
¿Sí? Y ese prejo braquial se forma por los nervios raquídeos cervicales 5, 6, 7, 8 y torácico 1. Ahora, la nómina me dice que es con verde los nervios, pero vamos a repetirlos acá. Acá están los nervios raquídeos. Ahora, pongan atención. C5 y C6 se unen, C7 queda solito, C8 y T1 se unen. Al unirse en eso, me forman unas estructuras que se llaman troncos. ¿Sí? Se llaman troncos. Entonces tendremos un tronco superior, un tronco medio, un tronco inferior. ¿Sí? Yo siempre hago este ejercicio para que lo entiendan mejor. Tronco superior el rojo, tronco medio el azul, tronco inferior el verde. Se formaron acá en el cuello. ¿Sí? Obviamente están separaditos, ¿no? Y hacen este movimiento. Pues como van el brazo, tienen que bajar, ¿cierto? Y se meten a la axila. Muy bien. Esos tres troncos bajando pasan por detrás de la axila y entran al brazo. ¿Sí? Entran al brazo. Clavícula por detrás. Pero miren lo que sucede sobre todo con el azul. Cuando entra a la axila. ¿Qué pasó? Se hace detrás de los grupos. ¿A dónde se fue el azul? Atrás, a la profunda. Para atrás, hacia la parte profunda. ¿Cierto? Bueno. ¿Tienes camarógrafo? Tengo unos 15. ¿Te subió el ego? No. Ay. Entonces, ¿cómo quedaron en el brazo? ¿Cómo quedan ya en el brazo? ¿Sí? Así, ¿cierto? Quedan en el brazo, ¿verdad? El tronco superior, que era el rojo, ahora en el brazo, ¿por dónde está? ¿Por qué parte del brazo está? ¿Por la parte qué? Lateral. ¿Sí? Entonces, por ahora lo vamos a llamar fascículo lateral. Por ahora lo vamos a llamar fascículo lateral. El verde, que era el tronco inferior, ahora ¿por qué parte del brazo va a estar corriendo? Medial. ¿Por dónde? Medial. Por la parte medial. Entonces lo vamos a llamar fascículo medial. Y el azul, que era el tronco medio, ¿por qué parte del brazo va a ir recorriendo? Superior. ¿Por la parte qué? Posterior. Medial es interno. ¿Por dónde? Profunda. Por la parte profunda. ¿Sí? Entonces lo vamos a llamar fascículo profundo. ¿Listo? Pero esos no son los nombres. Vámonos con el fascículo lateral. Ese fascículo lateral se llama verdaderamente fascículo medio músculo cutáneo. Medio músculo cutáneo. Fascículo medio músculo cutáneo. Ahí me están dando el nombre de los 2 o 3 nervios más importantes que salen de ese fascículo. ¿Sí? Entonces,
fascículo medio músculo cutáneo. Entonces, salió el tronco superior y se me volvió lateral, ¿cierto? Y me da este nervio que se va a llamar el nervio músculo cutáneo. Nervio músculo cutáneo. ¿Sí? Ese nervio músculo cutáneo me va a inervar los músculos del compartimento anterior del brazo. ¿Cómo se llamaba el fascículo? Medio músculo cutáneo. O sea que tiene que ir un nervio que vaya ¿a dónde? El músculo. No, Al músculo. a los músculos. ¿Cuáles músculos? Compartimento anterior del brazo. ¿Cuáles son los músculos del compartimento anterior del brazo? Bíceps, braquial, coracobraquial. Entonces, esos tres músculos están inervados por el nervio músculo cutáneo. ¿Sí? Y además, ¿aquí qué era? ¿Cómo se llamaba el nervio? ¿Cómo se llamaba el nervio? Este. Músculo cutáneo. Ya vimos la parte muscular, ahora la parte cutánea. ¿Sí? La piel del compartimento anterior del brazo. Entonces, si yo me pellizco, siento el pellizco, ¿qué nervio me está llevando esa sensibilidad? El nervio músculo cutáneo. Y me inerva la piel del compartimento lateral del antebrazo. Piel del compartimento lateral del antebrazo. Entonces, este también es el nervio músculo cutáneo. ¿Sí? Listo, ya vimos la parte musculocutánea. ¿Qué me hace falta? ¿Cómo se llamaba el fascículo? La primera M. Nervio. Entonces, a esta altura, en la fosa cubital, el nervio musculocutáneo, perdón, se me olvidó. Disculpan, es mi hermana y de pronto algo con mi mamá. Cuando el músculo cutáneo va bajando, ¿cierto? El nervio musculocutáneo va bajando para terminar acá en la piel de la región lateral del brazo, me da una ramita, esta, que es la rama mediana del músculo cutáneo. La rama mediana del músculo cutáneo. ¿Sí? Listo, terminamos el fascículo, el primer fascículo, el fascículo medio músculo cutáneo. El fascículo medial se llama fascículo medio cúbito cutáneo. Fascículo medio cúbito cutáneo. Y me está dando el nombre de los dos nervios más importantes de ese fascículo. ¿Sí? Entonces, viene el fascículo medial por acá, que es el fascículo medio cúbito cutáneo. Tan pronto nace, este nervio, ¿cómo se va a llamar? Cúbito. El nervio cubital o ulnar. Nervio cubital o ulnar. Todo esto es el nervio cubital o ulnar. ¿Sí? ¿Qué me va a inervar el fascículo medio cúbito cutáneo? Los músculos del compartimento, los músculos mediales del compartimento anterior del antebrazo. Estos músculos de acá, el cubital. ¿Sí? Y la piel de esta parte de acá. Aquí era la piel de quién? Del músculo cutáneo. Acá es la piel del nervio cubital, del nervio cubital o ulnar. ¿A dónde termina ese nervio cubital? Entonces este es, bueno, este era 5, este era 7, que era el nervio musculocutáneo, ¿no? Nervio musculocutáneo, nervio musculocutáneo. Entonces 8, este es el nervio cubital o nervio ulnar, nervio cubital o nervio ulnar. ¿Dónde termina ese nervio cubital? Perdón,
Listo. Tenemos la mano por la región palmar. La mano por la región palmar. Entonces, esta es la parte medial. Esta es la parte medial y esta es la parte lateral. Entonces, por acá, por toda la mitad medial, viene el nervio ¿qué? Cubital. Cubital. Músculo y piel. Nervio cubital. Entra la mano y me inerva la región hipotenar, esta de acá. Región hipotenar. ¿Sí? Y termina inervando el nervio cubital, región hipotenar, la región palmar de los dedos 5, 4, 3 y la región medial del dedo 2. 5, esta parte, región palmar del dedo 5, 4, 3 y la parte medial del dedo 2. O sea, esto así es nervio ¿qué? Cubital. Cubital, nervio cubital. ¿Sí? Ya me dio el piel y el nervio cubital, ¿cierto? ¿Qué me hace falta? La raíz mediana. Lo mismo que hizo el nervio musculocutáneo, me va a hacer el nervio ulnar. Viene y mientras que va bajando, y antes de entrar al antebrazo, me da otra ramita, que va a ser la raíz mediana del nervio cubital. Raíz mediana del nervio cubital. Se unen las dos raíces medianas. La raíz mediana del músculo cutáneo se une con la raíz mediana del nervio ulnar o cubital y me forman un nervio. ¿Cómo se va a llamar ese nervio? ¿Cómo se va a llamar ese nervio? ¿Cómo se llamaba esta vez? Mediano. ¿Cómo se va a llamar el nervio? Mediano. El nervio mediano. Nervio mediano. Y el nervio mediano también me inerva los músculos laterales del antebrazo. Y me inerva el resto de la mano. O sea, el nervio mediano me inerva la región tenar de la mano. Y me inerva la región dorsal del primer dedo y la mitad lateral del segundo dedo. ¿Sí? O sea que esto es nervio ¿qué? Mediano. Esto es nervio mediano. ¿Listo? ¿Quedó claro eso? Nos falta un fascículo. ¿El fascículo qué? Posterior. El fascículo posterior se va a llamar fascículo radiocircunflejo. Fascículo radiocircunflejo. En la axila, tan pronto se forma el fascículo radiocircunflejo, ese fascículo me da dos nervios que van a hacer esto. Yo soy el fascículo radiocircunflejo. Doy un primer nervio, doy un segundo nervio. Estos son los nervios circunflejos. La palabra circunflejo significa que dan la vuelta. ¿Sí? Estamos en la axila. ¿Con qué habrá acá en la mitad? En medio de esos dos nervios circunflejos, ¿qué habrá? No. La cabeza del húmero. ¿Quién? La cabeza del húmero. La cabeza del húmero. En todo el cuello del húmero están los dos nervios los dos nervios circunflejos. Entonces, peligroso que cuando una persona tiene una fractura, especialmente si la fractura es desplazada de la cabeza del húmero, se pueda llevar alguno de los nervios circunflejos, alguno, o los dos, dependiendo qué tan severo sea el trauma, ¿sí? Nervio circunflejo. Y una vez, pues vamos a hacer eso. Entonces, esos serían los nervios circunflejos. ¿A qué número voy? 9. Esos serían los nervios circunflejos. Y después de que el fascículo dio los dos nervios circunflejos, el resto se llama nervio radial. Nervio radial, o sea que esto es nervio radial, esto es nervio
radial. Y ese nervio radial inerva toda la parte posterior con los músculos, ¿no? Del brazo, toda la parte posterior. Músculos y piel del antebrazo y toda la región dorsal de la mano. Músculos y piel. ¿Qué? El radial, el 11. Los circunferos. ¿Sí? Entonces, el tríceps, ¿por quién estará inervado? Por el profundo. El tríceps, ¿por quién estará inervado? Por el profundo. ¿Por el radial? Usted sí es bobo. Los músculos acá que son extensos, Por el radio. supinadores. Brachiorradial, el extensor largo del primer dedo, el extensor corto, todos los extensores del antebrazo, todo este compartimento posterior, piel y músculo, está inervado por el nervio y acá, nervio radial. ¿Sí? Fíjense que es fácil. Todo esto es radial, todo esto es radial. Listo, preguntas, dudas, inquietudes.